Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en una espiricápsula más. Estoy seguro que el Señor habrá de bendecirnos y habrá de permitir que esta sección siga siendo de edificación para la vida de su iglesia, para este distrito y para no solamente quienes lo escuchan, sino también para todos nosotros quienes de una u otra forma estamos involucrados en poder compartir la palabra del Señor. Sin lugar a dudas, mis hermanos, que precisamente la palabra de Dios ha marcado la vida de muchos de nosotros. Desde niños, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la palabra, de estudiarla, de aprenderla y de una u otra manera también compartirla. Tal vez muchos de nosotros tuvimos una bendición de conocer la palabra estando un poco más grandes, con mayor edad, pero sea de una forma o de la otra, estoy seguro que el Señor se ha manifestado poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias, y que esa palabra nos ha marcado, nos ha nutrido. Cuando nosotros vemos la Biblia, mis hermanos, podemos encontrarnos con innumerables pasajes, con muchos versículos, pero estoy seguro que usted, al igual que yo, tiene algunos versículos con los cuales el Señor ha marcado su corazón. Tiene algunos pasajes que usted guarda, recuerda y busca siempre tenerlos presentes, traerlos a su mente, a su corazón, para que la palabra siempre le recuerde lo que el Señor ha hecho con su vida. Uno de los pasajes que ha marcado mi corazón y que el día de hoy quiero compartirles, mis hermanos, se encuentra en el Salmo número 137. Cuando hemos pasado experiencias difíciles, cuando el Señor nos ha rescatado del peligro, de la muerte, cuando el Señor nos ha levantado de haber caído de pronto en pecado, sin lugar a dudas que este salmo, mis hermanos, nos hace añorar y nos hace recordar, como lo hacía el pueblo, los momentos gratos de poder estar juntos como iglesia. Hoy vivimos una situación difícil de salud, mis hermanos, en donde la iglesia a nivel nacional, pero también la iglesia a nivel distrital, se ha visto afectada. Algunos de nuestros hermanos han fallecido. Otros han estado enfermos por este COVID-19. Algunos, gracias a Dios, han sido ya sanados. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, que este salmo nos debe de hacer recordar y sobre todo añorar el poder estar juntos, mis hermanos, y el poder alabar a Dios en su santo templo. Dice de la siguiente manera, voy a leer de los versos del 1 al 6, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cantos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si no tengo de ti memoria, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Amén, mis hermanos. Vemos las palabras del salmista, vemos los anhelos, vemos el dolor, vemos la angustia, vemos la añoranza que el pueblo tenía al acordarse de Sión. Al punto, mis hermanos, que estando ya cautivos en Babilonia, quienes los habían llevado se burlaban de ellos y les decían: ándele, canten. Échense unos cantitos, hermanos, ándele. Y ellos con tristeza, pero con reverencia al Señor, decían: no podemos hacerlo. No en tierra de extraños, porque el nombre de Jehová no puede estar en tierra extranjera. No fuera de los atrios, porque en ese entonces el templo era el lugar en donde el nombre del Señor
debía de ser alabado. Y nos encontramos entonces, mis hermanos, con un pueblo lleno de añoranza, lleno de tristeza, afligido por no poder estar. Pero cuando recordamos el por qué estaban en Babilonia, entonces la historia empieza a tomar un giro. Entonces esa añoranza que tenían al momento de escribir el Salmo y al momento de sentir la burla de los enemigos, ya no es solamente la tristeza por saber que no están en Sión. Es una reflexión que hacen ellos mismos del por qué estaban ahí, hermanos. Cuando vemos la Biblia, nos vamos a poder dar cuenta, mis hermanos, que ellos estaban en Babilonia, habían sido llevados cautivos porque se habían alejado del Señor. Y el Señor, en su ira y en sus planes, estaba a hacerlos volver a Él. 70 años después, dice el profeta, pero Dios iba a cumplir su promesa. Ahora, estando en este tiempo de pandemia, mis hermanos, nosotros hemos sentido esa añoranza, hemos sentido esa aflicción, la misma aflicción que sentía el pueblo en su momento de no poder adorar a Dios en el templo, en Sión. Nosotros la hemos sentido, estoy seguro, por no poder adorar a Dios juntos en el templo. Pero es ahí, mis hermanos, en donde la palabra nos debe llevar a reflexionar en cómo estábamos antes de que todo esto sucediera. Ahora todos nos dolemos y todos quisiéramos abrir los templos ya. Pero el Señor nos pide que aún no lo hagamos, que tengamos paciencia. Pero mientras tanto, nosotros debemos de reflexionar. Reflexionar, mis hermanos, en que si estábamos lejos de Dios, este tiempo es el tiempo para regresar a Él. Si nuestro corazón se había apartado de Dios, hermanos, si íbamos a la iglesia una vez al año, solamente a la cena del Señor, o llegábamos las semanas anteriores a la cena solamente para hacer acto de presencia, y pasando la cena del Señor nos volvíamos a ocupar con nuestras actividades, nuestros problemas, y dejábamos al Señor ahí en el templo un año más. Este tiempo es el tiempo para regresar a Él. Si en nuestro corazón de pronto había también, mis hermanos, un desánimo, si llegábamos a la iglesia solamente porque sabíamos que teníamos que llegar, porque me van a estar preguntando por qué no fui, aunque llego y no canto, no leo la Biblia en toda la semana, aunque la palabra del Señor ya no me está nutriendo. Si nosotros llegábamos a la iglesia de esa manera, mis hermanos, este también es el tiempo de tomarnos de la mano del Señor y pedirle que ese desánimo, que esa tristeza, que ese desaliento, que ese apagón espiritual que estábamos teniendo, se encienda como fuego poderoso en nuestro corazón. Que Dios ponga gozo, para que ese gozo nos haga sentir la presencia de Dios y que la palabra que se nos dé nos nutra, nos llene. Pero que permitamos que esa palabra nos llene. Que no pongamos en nuestra mente, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? Porque cuando predica el hermano, entonces sí voy a estar. Cuando dirige el hermano, entonces mejor llego un poco después para ya no escucharlo. Que todo eso, mis hermanos, lo quitemos de nuestra mente.
para que el Señor haga su obra. Pero también no podemos decir que todos estábamos mal. Hay, mis hermanos, quienes estábamos comprometidos con el Señor, quienes sentíamos el gozo, quienes sentíamos la alegría, quienes sentíamos la presencia del Señor en el comentario del hermano más anciano, pero que sentíamos también la presencia y el Espíritu del Señor en el comentario del hermano más joven, quienes nos alegrábamos en servir, quienes nos alegrábamos de poder estar, de poder participar, pero también nos alegrábamos de que los demás pudieran hacerlo. Nosotros, hermanos, sigamos mostrando que Dios es fiel. Sigamos teniéndolo en nuestro corazón y sigamos haciendo que la presencia del Señor pueda llegar, pueda transmitirse, que los demás puedan ver que el Señor es nuestro pastor y que junto a Él nada nos falta. Pero debemos tener presente, mis hermanos, que todos tenemos una Babilonia. Todos hemos pasado por un momento de prueba. Alguna enfermedad que aqueja nuestro cuerpo, problemas en el matrimonio, dificultades con los hijos, problemas en el trabajo o tal vez la falta de durante este tiempo. No lo sé, hermanos. Pueden ser muchas cosas las que aquejen nuestra mente, las que perturben nuestro espíritu. Pero si algo sé, mis hermanos, de este salmo es que a pesar de la razón por la que el pueblo estaba en Babilonia cautivo, el Señor seguía teniendo misericordia de ellos. Y lo mismo nos sucede a nosotros. A pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades económicas, el Señor, mis hermanos, sigue teniendo misericordia de nosotros. No sé cuál sea su Babilonia, pero lo que sí sé, hermanos, es que tenemos un Dios poderoso. Y aunque pasen 70 años como el pueblo, que ojalá y no pase tanto, mis hermanos, Él habrá de cumplir sus promesas en nuestra vida. Él habrá de regresarnos a esa tierra prometida. Él habrá de permitirnos volver a estar juntos, alabarlo, engrandecer su nombre en los templos. Pero mientras tanto, hermanos, demos gloria a Dios en nuestros hogares. Acerquémonos a Él si es que no estamos cerca. Avivemos nuestro espíritu si es que lo sentíamos un poco tibio. Y afirmemos nuestra esperanza en que Jesucristo es el Señor, mis hermanos, y que Él nos levantará del polvo. Muchas de nuestras iglesias, al momento en el que regresemos, habremos de sentir la ausencia de algún hermano, de alguna hermana, como es el caso de la iglesia en donde el Señor me ha puesto. Pero estoy seguro, mis hermanos, que más que la ausencia, lo que debe generar en nuestro corazón el que nuestros hermanos hayan descansado en Cristo es esperanza. Esperanza, mis hermanos, de que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados y de que esa sangre, hermanos, nos ha limpiado
y nos permite a usted y a mí participar de la misma esperanza con la que nuestros hermanos han descansado. Mis hermanos, como les mencionaba al principio, es uno de los versos, uno de los pasajes que más ha llenado mi corazón. Estoy seguro que usted también tiene un pasaje con el cual Dios le habla día con día, que siempre lo tiene presente porque sabe que el Señor se ha manifestado poderosamente en su vida a través de él. Lo voy a invitar, mis hermanos, a que abajo en los comentarios ustedes escriban esa cita bíblica con la que el Señor los ha llenado, con la que el Señor les ha dado paz, con la que el Señor ha puesto confianza, esperanza, fortaleza, y con la que, al igual que yo estoy seguro, mis hermanos, han podido sentir la vara y el cayado de nuestro Señor infundiéndonos aliento. Paz a vosotros, mis hermanos, y que el Señor los bendiga.